El texto que vamos a tocar hoy, siguiendo la temática de estos domingos que me ha tocado a mí predicar, hemos visto, voy a hacer un repaso para aquellos que se han perdido algún domingo o no han podido venir por algunas circunstancias, y estuvimos viendo el libro de Marcos. Tranquilos que seguimos por el capítulo 1 y vamos a seguir siguiendo en el capítulo 1. Me tomo las cosas con un poco de calma. Y hemos visto quién era el autor, que como la pista del Evangelio ya lo dice que es Marcos, pero hemos visto aspectos de su vida, que era discípulo de Pedro, hemos visto la veracidad histórica del documento, hemos visto las copias de los manuscritos que defienden la legitimidad de dicho documento. Vimos también el propósito que tenía el libro para escribirse, y que al mismo tiempo que ahora tenemos la palabra para prepararnos para el día malo, en aquella época, cerca de la primera gran persecución, Dios preparó a Marcos para que recopilase las historias de Jesús que contaba Pedro mientras predicaba, 4 años antes de que hubiese la gran primera persecución en la historia de los cristianos. Y así los cristianos podían tener ese legado único, ya fuese que estuviesen escondidos en catacumbas, huyendo de las ciudades, tuviesen una copia para acordarse y aprender acerca de las historias de Jesús. Vimos también el tema del bautismo de Juan, que no era un bautismo que salvaba, sino era un bautismo que era para la preparación de la llegada del Mesías. Vimos también como el bautismo de ahora no es un acto en sí que salva, sino lo que salva es la fe en Jesucristo, pero el bautismo era el anuncio públicamente de que creemos en Jesús, y del mismo modo que Jesús murió, resucitó y ahora está en el cielo, estamos anunciando nosotros que morimos en Cristo y resucitamos a una nueva naturaleza, que como bien decía nuestro hermano Pablo, ya somos partícipes de la vida eterna y estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Vimos también que un bautismo sin fe, sin esa fe que salva, es solamente un pecador que entra seco a un batisterio y que era un pecador mojado que salía del agua. Vimos también las tentaciones de Jesús, que mucha gente cree que fueron 3, pero fueron muchas más, como vimos también respaldado por el libro de Hebreos, pero en los evangelios solamente nos da el enfoque en las 3 cosas que mueven a todo hombre pecador y que son instintos nuestros básicos, como la fama, la riqueza y el orgullo. Y por último vimos también el principio del ministerio del mensaje de Jesús, cómo anunciaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? Pues ahora vamos a ver el llamamiento a los primeros 4 discípulos. Son muy poco texto, son 4 versículos si llega, y quería profundizar más y avanzar más hacia los siguientes textos, pero por prudencia y por profundizar más en lo que se nos viene, veremos los próximos días los textos de 31 a 41, donde hablaremos acerca de las sanidades, acerca de demonología, exorcismos, y vemos cómo las sanidades se producían y cómo Jesús las realizaba, y como a día de hoy también siguen habiendo sanidades, y también como tristemente en aquella época habían endemoniados, y a día de hoy veremos cómo también sigue tristemente ocurriendo. El texto que vamos a ver hoy, no lo he dicho y lo digo ahora para que lo busquemos, es Marcos capítulo 1, del 16 al 20. Me gustaría haceros partícipes para que alguien lo leyese, lo único que luego no se escucha en el audio, así que me toca leerlo a mí. Para el próximo día lanzaremos un micrófono inalámbrico y así se escucha todo bien. Marcos 1, del 16 al 20. Dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que arremendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a ver un poco así para también tenerlo gráfico en nuestra mente, y también porque creo yo que es importante que lo veamos en pantalla, el itinerario que va a ir relatando Marcos a lo largo del Evangelio suyo. No se ve bien. No, se tiene que apagar de atrás. Bueno. Vale. Ahora no veo a nadie, creo que estoy solo. Bueno. Vale, sí. Espero que se vea bien, si no, pues es lo que hay. Es que no puedo hacer otra cosa. Vimos como al principio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista predicaba en lo que sería la zona del desierto de Judea, y como luego se nos relata de forma abrupta y de sopetón, ya que vimos que el Evangelio de Marcos era un evangelio que tenía fuerza y violencia, ya que era dedicado a los creyentes en Roma, pasamos de ver a Juan a directamente en las orillas del Jordán, a donde se relata el bautismo de Jesús. Y de sopetón se nos dice que Jesús vuelve a aislarse al desierto para ser tentado, y de ahí lo vemos que se nos va a la región de Galilea, donde se encuentra con los 4 discípulos. Y luego de aquí ya veremos que se marcha a Capernaum, que es la esquinita esa de ahí, donde pasará lo que vayamos a ver los próximos días. Ya está, ya podemos seguir. En el mapa la línea parece muy corta, pero estamos hablando de una distancia a pie bastante considerable. Si alguna vez habéis visto el mapa de Israel en el mar Mediterráneo, es un país muy pequeñito, pero la distancia así aproximadamente podría ser como, y me lo voy a inventar porque esto ahora lo estoy improvisando un poco, como pasar de, yo qué sé, de Barcelona a Valencia caminando, por las comparaciones entre la distancia esta y en el Google Maps y España, para que os hagáis una idea. Es una distancia bastante larga. Si luego alguien me puede decir la distancia y lo descubre, pues... 350 kilómetros. 350 kilómetros, mira, como... Sí, hasta Valencia casi. De aquí a Andalucía son unos 600, ¿no? Más o menos. 1200. 1200. Málaga son unos 600 más o menos. ¿Más? ¿Hasta dónde sería? ¿Hasta Valencia? La ha clavado. Barcelona-Valencia andando, un paseíto, vamos. Y nada, y esto lo hemos visto en un cuarto del primer capítulo de Marcos, para que veáis cómo en el libro vamos a poner el turbo en todo lo que vamos a ver. ¿Por qué he puesto el mapa? ¿Por qué quiero que veáis esto? Porque vamos a ver que Jesús desde la parte de Judea hasta Galilea va subiendo, atravesando todo Israel, con solo un propósito y un motivo, y es encontrar a aquellos a los que predestinó antes de la fundación del mundo para cumplir la obra y su propósito. Y aquí vamos a ver el primer y maravilloso punto de esta sección. Solamente hay 2 puntos principales, así que voy a ser hoy muy breve. Y aquí cabe aclarar que se me está moviendo esto una barbaridad. Ahora, aquí cabe aclarar que Jesús seguiría siendo Dios si se hubiese quedado en el cielo. Jesús no necesitaba venir a la tierra ni aquí para demostrar nada, ni estaba obligado a hacer nada. Dios seguiría siendo justo si hubiese dejado que la humanidad se condenase enteramente. Como siempre he dicho en mis predicaciones y escuché una vez y me gusta repetirlo, la paga del pecado es la muerte.
Eso significa que nuestro salario es la muerte y la separación eterna de Dios. Dios es justo y al principio de los tiempos dejó su ley moral escrita a través de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos nos dice que todos somos culpables de haber roto la ley de Dios. Es más, puede decir, no he matado a nadie, no he hecho tales cosas, pero ante los ojos de Dios, luego Jesús, como bien lo diría en el Sermón del Monte, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que odia a su prójimo, ya lo ha matado en su corazón. No robarás, todos hemos robado, no codiciarás, todos lo hemos hecho. No tomarás el nombre del Señor en vano. Todos muchas veces hemos mencionado a Dios cuando no deberíamos haberlo hecho. Y no solamente para insultos, sino por hablar de Dios a la ligera. Nuestros labios han pronunciado su nombre santo para conversaciones que no lo eran. Y ante eso todos somos culpables. Y si un juez nos sentenciase por una multa de velocidad, por ejemplo, no se puede decir, oye, me has pillado en un radar, pero ¿y todos los radares que he hecho bien qué? No, tú serías culpable y serías condenado a una multa por haber quebrantado, aunque solamente fuese una ley de tráfico. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Aquí llegan las buenas noticias. Hubo alguien que pagó nuestra multa. Y al haber pagado nuestra multa, después ya no tiene ningún más motivo para retenernos ni condenarnos, sino que nos deja marchar libres. Aquí vemos cómo Jesús atraviesa todo Israel para buscar a esos 4 hombres. Vemos cómo atravesó el tiempo y el espacio, como nació en un pesebre. Hemos visto nosotros, para nuestra vida particular, cómo murió por nuestros pecados, juntó a personas, juntó por ejemplo a mi madre de Alicante, la trajo aquí, juntó a mi abuela que viniese de Marruecos, que mi padre naciese aquí, que se juntasen, que naciese yo, para que hoy vosotros escuchéis que Dios ha venido aquí, que Jesucristo ha venido aquí para encontrarse con vosotros y conmigo, porque Dios nos ama y nos está buscando. Amén. Si ya conocemos a Dios, y creo que en esta iglesia somos la gran mayoría, Él nos sigue buscando, no se ha cansado de buscarnos aunque seamos hijos suyos. Y cuando nos levantamos muchas veces y tristemente en la mañana, mientras nos vestimos, nos preparamos el café para ir al trabajo, el desayuno y todo, se nos llega a la memoria podría hacer un momento de a solas con Dios, orar, leer la palabra, pero vemos que tenemos poco tiempo. Jesús está en nuestro despacho, en nuestra mesa del salón, sentado esperándonos a que pasemos un rato con Él en la mañana, y nosotros la gran mayoría de veces damos un portazo y decimos, si tenemos tiempo ya a la noche te dedico un rato. Pongámonos a pensar qué pasaría si eso mismo hiciese Dios, si nos dejase solos, aunque sea un ratito, si nos dejase por un segundo a toda su creación plantada, ¿qué sería capaz de pasar? La verdad es que en toda la Biblia, desde Génesis 3 hasta el Apocalipsis 22, vemos que Dios nos busca activamente. Y ahora es cuando vamos a ver la subdivisión segunda del primer punto. Y es que Jesús los llama. Y es que Jesús mismo los llama y los conoce a cada uno por su nombre. Y los nombres en la Biblia, como en cualquier situación, son bastante importantes, ya que describen bastante bien a la persona. Jesús busca primeramente a 2 hermanos que son Simón y Andrés. Simón significa de que ha escuchado la voz de Dios, y Andrés significa fuerza vital o motivación y ganador. Y esas características son las que deberíamos tener nosotros como cristianos que somos. Deberíamos estar atentos a Dios, deberíamos cada día escuchar la voz de Dios, dejar de mirarnos a nosotros y ser vigorosos y fuertes para seguir el camino, aunque pasemos por pruebas, por tribulaciones, aunque estemos por el medio del valle de sombra y de muerte, o incluso estemos desanimados o con un día tonto.
Podemos estar cansados, caídos o incluso derrotados, pero si podemos llegar y estar atentos y oír la voz de Dios llamándonos, si ponemos atención un poquito, no sería suficiente para dejar todas nuestras situaciones anímicas y sentimentales para animarnos y coger aliento. Luego el Evangelio nos relata que encuentra a dos hermanos más también del mismo oficio que estaban pescando y eran Jacobo y Juan. Jacobo significa sostenido por el talón y que quiere decir a quien Dios protege, y hombre fiel a Dios. Y es que si escuchamos la voz de Dios, y hombre fiel a Dios es el significado de Juan. Y si escuchamos la voz de Dios, si estamos fuertes en Él y motivados, Dios nos protege y nosotros le somos fieles. Luego vemos en el Evangelio, estos 4 versículos cortitos, que ellos, aunque parezca una primera lectura que estos últimos 2 hermanos se van estrepitosamente dejándolo todo, por cómo está escrito, muchos comentaristas y expertos dicen que o interpretan que ellos, estos últimos hermanos, tuvieron la bendición de su padre y que no lo dejaron tirado, sino que, como dice la Escritura, estaban trabajadores ahí con él ayudando a su padre. Y esto nos invita a reflexionar a cada uno, ya lo interpretemos como los eruditos lo interpreten o no, sino nos invita a reflexionar que nosotros como cristianos debemos hacer las cosas con orden. Nos invita a no ser precipitados y andar en una vida de desorden diciendo, no, es que el Señor me ha dicho que vaya a predicar a la China, vale. Ni siquiera te conocen en el chino de abajo de casa. Y ya no hablemos de que sepas hablar mandarín, cantonés o cualquiera de las 8000 lenguas que hay ahí. Hay que hacer las cosas con orden, con la bendición de Dios y sin precipitarnos. El último punto de este primer apartado es que ellos lo siguieron. Y ante el llamado a la voz de Dios solamente se pueden hacer 2 cosas. O seguir a Dios o seguir a Dios. Son las 2 únicas cosas que se puede hacer ante su llamado. Muchos pensarán que se tiene la libertad entre decidir si se puede seguir a Jesús o no. Muchos pueden pensar que somos copartícipes de la salvación, no, es que yo decido y entonces el Señor entra en mí. Cuidado con este pensamiento, que entonces la salvación no es del Señor, también es tuya. Estamos añadiendo nuestra decisión personal. Muchos dicen, no, es que la salvación por obras, vale, entonces tus obras son las que salvan y entonces Jesús murió en la cruz por tontería. Solo hay una verdad, guste al orgullo o no guste. Cualquier opinión es respetable, pero a mi entender solamente hay esta verdad, y es que Jesús es quien vino al mundo, y así es como lo enseña la Biblia, fue quien salió del desierto de Judea hacia el Jordán y luego a Galilea para buscar a esos futuros seguidores de Jesús que se llamaban Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos no hicieron nada. Ellos no buscaron a Jesús, quizá habían oído hablar de él, quizá ellos buscaban a Dios Padre en las sinagogas, pero fue Jesús quien se presentó a ellos, quien los buscó y quien los llamó. Y esto nos llama también a nuestra vida, porque al igual que ellos, a Jesús a nosotros también nos ha buscado, nos ha llamado y nos ha nombrado por nuestro nombre. Tenemos en Romanos 8:29 lo siguiente que dice así, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchos pueden seguir con la cantinera de, sí, pero es que ellos han decidido seguirle. Bueno, está bien.
veamos qué nos dicen otros evangelios, en otros textos, veamos la Biblia al conjunto para ayudar a interpretar las cosas así un poco que pueden ser dudosas. Veamos Juan, capítulo 10. Los tres últimos versículos son los más importantes, pero para ponernos en contexto vamos a ver del 24 al 29. Dice lo siguiente: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Y Jesús respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Y aquí viene lo importante, que todos sabemos de memoria, pero muy pocos creemos en el corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y aquí lo más importante, subrayalo en tu Biblia, subrayalo en tu mente, en tu corazón: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Si alguien opina lo contrario, si alguien quiere citarme en Juan 3:16, con mucho gusto, después del culto podemos hablar tranquilamente con la Biblia en mano y explicar a quién va dirigido, qué significa, etcétera, etcétera. Pero hermanos, tenemos una gran y buena esperanza, y es que Dios nos escoge, Dios nos guarda, Dios nos mantiene, pese a nuestra motivación, pese a nuestras ganas, pese a nuestro esfuerzo. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Si eres creyente, que esto te dé ánimo. Si no lo eres, escucha la voz de Dios ahora que te está llamando y te dice: tú eres uno de los que yo escogí para que seas glorificado en mi nombre. Muchas veces, tristemente, hemos escuchado a hermanos que dicen: sí, pero es que ponen ejemplo de creyentes que se van, creyentes que están así. Mejor que esa persona se mire a sí mismo. Es verdad que muchos han salido de nosotros, pero como todos sabemos es que no eran de nosotros. Y esto es otra frase también que debemos tener bien claro, de que no todo discípulo es cristiano, pero sí todo cristiano es un discípulo. En Juan 6:65, por esto les dije: nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Vemos que Jesús tuvo discípulos que le dieron la espalda y los rechazaron. Y aquí vemos que hay mucha gente que puede venir aquí, puede cantar alabanzas, puede orar, y tristemente a lo mejor aún no han sentido el toque de Dios en su vida y solamente son discípulos sin llegar a ser cristianos. Por eso, hermanos, tampoco debemos juzgar con prontitud ni ponernos como juez o verdugos, porque no sabemos lo que puede pasar hasta que llegue el momento final de nuestras vidas. De hecho, los que somos salvos, los que somos santificados, lo sabemos, pero yo no sé si los demás lo son. Eso ya es el Espíritu Santo que da testimonio de esa persona en su vida. Mateo 13:28 dice: él les dijo, acerca de la parábola famosa que conocemos del trigo y la cizaña: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieren pues que vayamos y las arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, no sea que al juzgar prematuramente a alguien, no sea que al decirle: tú no entras aquí, arranquéis con ella también el trigo. Dejar crecer juntamente al uno y al otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, en el tiempo de fin, yo les diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo a mis escogidos, a las ovejas que han oído mi voz, y llevarlas a mi granero. Y vemos también aquí otra enseñanza maravillosa, y es que nunca es tarde para la misericordia de Dios en nuestras vidas. Como decía Corrie ten Brown, no sé si me he inventado parte de su nombre, es una mujer que era cristiana en época nazi, que fue perseguida, que fue metida en varios campos de concentración, y aún así su sonrisa no se apagaba. Tuvo hasta
ella y su hermana sufrieron la peste, piojos y ratas, y gracias a ellos, a eso en la celda, los alemanes no se acercaban a ellas y así también se salvaron de la muerte varias veces. Vemos como Dios también puede muchas veces permitir que nos pasen cosas malas para librarnos de otras peores. Y ella siempre decía, no hay pozo lo suficientemente profundo donde la luz de Dios no brille en mi vida. Y aquí vemos también, para ir acabando, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en este propósito, en esa única frase que dice Jesús en este texto, vemos una promesa y un propósito. En primer lugar, si nos fijamos bien en la promesa, veremos que tiene un condicional. Venid en pos de mí y haré. Y lo primero que nos pide esa promesa es ir a Jesús. ¿Y parece esto una contradicción con lo que he dicho antes? A primera oído sí, pero si lo recapacitamos y lo analizamos bien, hemos visto que Dios nos escoge, Dios nos salva, Dios nos redime, y una vez que ya somos santos, para hacer crecer nuestra vida espiritual, para madurar, para no ser un niño en la palabra, para no ser un niño comiendo leche cada día, sino ir creciendo, debemos acercarnos a Dios, nos guste o no, debemos esforzarnos, ser valientes, estar plantados junto a corrientes de agua, debemos acercarnos a Dios para crecer en nuestra vida espiritual. Hay que estar por encima de las ganas, debemos estar por encima de la motivación y debemos acercarnos a Dios, estudiar su palabra como dice la Biblia día y noche, y entonces Dios hará. Él es quien busca, Él es quien llama y Él es quien hace la obra en nosotros, no lo olvidemos. Y nosotros, gracias a eso, tenemos la capacidad de acercarnos al Dios Santo para aprender, para crecer y para madurar. Y el propósito es simple y al mismo tiempo profundo, que seáis pescadores de hombres. No voy a entrar en los ejemplos, no voy a entrar en muchísimas cosas que podría entrar, voy a ser bastante breve. Y es que se nos pide que nos acerquemos, que aprendamos, que estudiemos, y al final es Dios quien nos capacita, quien pondrá su espíritu en nosotros para saber qué decir y cómo actuar. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 13, 11, o en el sermón de Mateo 24, cuando Jesús dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuese dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo. ¿A quién estaba hablando eso Jesús? ¿Estaba hablando a una multitud? No. ¿Estaba hablando a 80 personas? No. Estaba hablando a aquellos que Él había llamado, que había escogido, y aquellos que se habían acercado a Jesús, como estamos viendo aquí, para capacitarse, para aprender, para ver cómo se debía de actuar, cómo no, para crecer espiritualmente. Y una vez ya Jesús ve que han madurado y le hacen ciertas preguntas, Jesús les dice, ya os habéis llenado, ya habéis crecido espiritualmente, ahora no os preocupéis por cosas vanas como qué decir, como tengo que hacer un curso para ser un buen orador o no, sino que con el conocimiento de la palabra y con vuestro crecimiento personal, ahora es el Espíritu Santo que hablará por vosotros. Y en aquel momento, cuando viene, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta ante la expectación de todo y cita la Biblia entera. Si lo veis, habla desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cita pasajes íntegros y todo, y eso fue por obra del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo también fue por obra de Pedro, porque él conocía las Escrituras. Vemos aquí cómo debemos estudiar la palabra, es nuestra obligación, estudiarla en las casas, en nuestra intimidad, estudiarla en familia. Encima en esta iglesia tenemos la oportunidad y la ventaja de tener un buen seminario. Luego aparte tenemos varios cultos y en esto se tenía que decir y se dijo, tenemos la obligación también de acudir los jueves a las reuniones para aprender de la palabra, ver qué se nos dice. Tenemos la obligación de venir los domingos al culto a aprender, no solamente cuando vienen los pastores, sino cada domingo. Que me toque predicar a mí, que toque predicar a mi padre, que toque predicar a otro, eso debería dar exactamente igual, ya que a mí me da igual y a mi padre supongo también. No engañáis a nadie,
sino deberíais de pensar, esto no lo digo por todos evidentemente, sino deberíamos pensar como en la inscripción de la mesa de Bosco que está en el Prado, que dice cabe Dominus videt, o sea, cuidado que Dios mira todo, al hombre lo podemos engañar pero a Dios no, y su propósito es el mismo que tenía en Génesis 2, creced y multiplicaos, es decir, crece tú y luego multiplícate, tú aprende, tú fórmate y luego discipula a otros. Dios en el origen de nuestro mundo tenía predestinado crear y por eso escogió a Israel para crear un pueblo de sacerdotes santos que llenasen la tierra para la gloria de Dios, y ese es el mismo propósito que tiene para ti y para mí. Y es triste como ver, por ejemplo, aquí no, pero en iglesias muy grandes que no hay gente dispuesta, que solamente hay una persona que predica, ver cantidad de hombres en iglesias multitudinarias donde no están capacitados, no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de aprender. Hay gente que necesita ser discipulada y está sin maestro. Y esto es muy triste. Y me recuerda las palabras que se nos decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos, espero que en esta iglesia seamos la excepción y que al haber tanto obrero, tanto capacitado, tanta gente que confía en la promesa de Jesús de yo haré, al final tengan que enviar a hermanos de aquí como apoyo a otros lugares lejos. Porque eso es la voluntad del Señor. No lo digo yo, sino lo hemos visto en la palabra. Os haré pescadores de hombres. Si no has pescado un hombre en tu vida, debemos de meditar en nuestra vida como cristianos. Yo no soy mejor que ninguno de nadie y me pongo, por ejemplo, porque en la predicación toca el momento así de un poco de exhortación, pues me pongo a mí primero porque sí, porque hay que primero mirar a uno y luego ya me mira a los otros igual. Yo no soy mejor que nadie, sé que muchos que hay aquí predicaríais mejor que yo, pero si por la gracia de Dios yo estoy aquí, aunque no me apetezca, aunque esté cansado, aunque haya gente que pueda hablar más o menos, lo único que tengo yo es la disposición de servir al Señor. Y esto debería ser una constante para cada creyente. Dios debería ser una prioridad en la vida de todos nosotros. Y si como hoy me tengo que levantar un domingo a las 5, pues lo hago. Si yo, por ejemplo, y esto está bien decirlo porque también hay que reconocer a los hermanos que lo hacen, muchas veces a Julio le avisan el jueves mismo de mira, este hermano no puede predicar o algo, y Julio dice, bueno, pues si se tiene que hacer, se hace. Y eso es un hombre, no es porque sea mi suegro, sino es un hombre voluntarioso y con ganas de servir al Señor. Y esas son las mismas ganas que deberíamos tener todos nosotros. Me repito, hay mucha gente con necesidad de ser discipulada sin maestro. Hay iglesias muy llenas y hay muy pocos servidores. Pero esto no se limita a los hombres, también hay caña para las mujeres. Y es que, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como el ejemplo de Priscila. Siempre que se nos menciona a Aquila y a Priscila, ponen a Aquila delante y a Priscila detrás. Pero en Hechos hay un momento en el que ponen primero a Priscila y luego a Aquila, y es cuando se cita por encima a Apolo. Y es que por los eruditos, por los comentaristas en griego que han estudiado mucho más que yo, todos opinan lo mismo. Y es que ahí en ese pasaje se cambia el orden, lo buscáis en vuestras casas y estudiáis la vida de esta mujer y de este matrimonio, que es bastante importante, porque ella no podía predicar en la sinagoga. Y viene un pastor invitado que es Apolo a predicar en la sinagoga, y aquí hay Priscila que estaban en la sinagoga, lo ven. Y hablan con él, y ella tenía su casa entregada a Dios. Ella había sido discipulada, conocía mucho mejor las escrituras, y Priscila y Aquila fueron los que discipularon a uno
evangelistas más grandes de la palabra del primer siglo, que fue Apolo. Que seas mujer y no estés delante de un púlpito no impide que entreguemos nuestras casas a Dios, que entreguemos nuestras vidas a Dios, que podamos discipular a otras personas y podamos llevar a otras personas el Evangelio del Señor. No hay excusas para nadie. Nos acercamos a Dios, Él nos capacita y debemos saber qué significa poner nuestra vida, nuestra casa, nuestro tiempo y todo lo que tengamos al ministerio y la obra de Cristo. Las casas deben estar abiertas a los hermanos y a los que no sean hermanos. Priscila, me imagino, ese tipo de mujer, de aquí muy poco la habréis conocido, era una mujer que ya está en la presencia del Señor, que se llamaba Trini. Era una hermana que tú llegabas al culto, no tenías a lo mejor nada encima y decías, Trini, voy a tu casa a comer. O incluso ni siquiera hacía falta eso y ella decía, oye, vente a casa a comer. Y tenías siempre, aunque sea un plato de arroz con tomate y huevo, te lo servía, o un café o lo que se tuviese ahí a mano, y te abría la Biblia en la mesa y te decía, vamos a estudiar la Biblia. Explícame esto y yo te explico lo otro. ¿Cuántas veces muchos hermanos nos juntamos y no hay la Biblia de por medio? Y nos decimos llamar seguidores de Cristo. Debemos prepararnos para expandir la palabra de Dios. Se nos llama a ser pescadores de hombres. Y es un imperativo, es seréis. Y lo vais a hacer por gusto, no, es nuestro trabajo como cristianos. Me acuerdo, por ejemplo, en el ejército que nos decían, si las cosas salen mal vais a tener consecuencias. Pero si salen bien, no esperéis nada, porque es vuestro trabajo y lo que tenéis que hacer eso habéis hecho. En cambio, en la vida cristiana, encima Dios nos da recompensas por hacer nuestro trabajo que deberíamos hacer porque es nuestra obligación. Y si no lo hacemos, pues será muy triste llegar un día a la presencia de Dios, estar con la multitud de santos, con coronas, con rangos, con galardones, y tú sí, con una túnica blanca, pero con una única túnica blanca. Y ver ahí a Pablo ahí con todos los galones y esto, con las coronas, la corona de vida, la corona de justicia, y tú, oye Pablo, que si te sobra algo, yo te cojo para que no te pese en la cabeza, ¿vale? No sé, es una imagen que espero que a ninguno de nosotros nos pase y seamos como estos 4 primeros discípulos. Para ir acabando, hemos visto el llamamiento, hemos visto cómo no hemos sido nosotros, sino la gracia de Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Hemos visto cuál es el propósito de ese llamado de Dios a nuestra vida. Y si nos acordamos de cómo hace muchos jueves prediqué acerca de descubriendo la voluntad de Dios, pues mira, aquí tenemos un texto más para apuntarnos en nuestra lista. Y básicamente Marcos del 16 al 20, el pasaje que estamos viendo, hemos visto cómo Jesús con solamente una única invitación cambia la vida de estos 4 pescadores. Hemos visto cómo han dejado todo lo que conocían, sus comodidades, todo para seguir a Jesús. Y esta historia que resalta la obediencia y la fe de estos que tenían estos 4 hombres en Jesús nos muestra la importancia de estar nosotros dispuestos a abandonar también nuestras propias comodidades, rutinas, nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos, para seguir y entregarnos a la perfecta voluntad de Cristo. Y también nos recuerda que el llamado de Jesús es una invitación constante a un discipulado, a un sacrificio y a un servicio a Dios para los demás. Me gustaría acabar con la frase que he dicho antes de estemos atentos en nuestra vida cómo andamos, porque no todo discípulo es cristiano, pero sí todo cristiano debe de ser un discípulo. Oremos. Señor, gracias por la palabra de hoy, gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por ver cómo tú nos llamaste, cómo nos escogiste, Señor, antes de que el mundo fuese mundo y el universo fuese creado. Como tú nos tenías en mente, Señor, tú nos conociste, tú sabías cada momento de nuestra vida, Señor, y tú aún así te entregaste a la condición de hombre para
ser torturado, entregado y muerto y sepultado para luego resucitar y darnos vida y esperanza y paz. Gracias Señor, y te pedimos que todos los hermanos que estén aquí contesten un sí a tu llamado, Señor, y nos capacitemos y estudiemos para prepararnos para que se cumpla tu propósito y nuestro propósito en este mundo, que es el servirte, adorarte y hacer discípulos y ser una nación de sacerdotes santos que llevemos tu palabra a las demás naciones. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.